¿Te has imaginado alguna vez que una persona pudiera ser tan profundamente malvada que Dios, sin previo aviso, decidiera acabar con su existencia en un instante? No hubo señales, no se le concedió un juicio justo, ni siquiera se le otorgó la oportunidad de arrepentirse. Simplemente, fue eliminado de la tierra por una orden directa y tajante del Todopoderoso. Pero antes de avanzar en este viaje revelador, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna enseñanza que puede transformar tu manera de ver la Biblia. Hoy desentrañaremos ese misterio. Te llevaremos a través de la sorprendente y sombría travesía de un hombre cuya vida terminó bajo el juicio inapelable de Dios. Lo que vas a escuchar no es solo un relato antiguo, es una advertencia eterna que sacude las fibras más profundas de la historia sagrada. Prepárate para adentrarte en uno de los capítulos más desconocidos y desconcertantes de las Escrituras. Un relato que no solo desafía nuestra comprensión sobre el juicio divino, sino que también nos revela que, incluso en los actos más sombríos de la humanidad, Dios sigue escribiendo su historia de redención. Quédate con nosotros hasta el final, porque esta enseñanza te hará ver el juicio divino desde una perspectiva completamente nueva. Descubriremos el misterio detrás del único nombre que fue borrado para siempre del libro de la vida. Pero para entender la magnitud de lo que ocurrió, es necesario retroceder en el tiempo y sumergirnos en el trasfondo espiritual e histórico que rodeó su nacimiento. Estamos hablando de la época de los patriarcas, una era que se extendió entre los siglos XIX y XVI a.C., un tiempo en el que las promesas celestiales apenas comenzaban a delinearse y las identidades del pueblo de Israel apenas se estaban gestando, como raíces que buscaban afirmarse en tierra firme. Mucho antes de que surgieran los grandes reyes, los poderosos profetas o incluso las leyes que guiarían a toda la nación, la historia de comenzó en el seno de una familia destinada a cambiar el mundo. Era hijo de Judá, un nombre que seguramente te resulta familiar. Judá, el cuarto hijo de Jacob, también conocido como Israel, y de Lea, no solo era un patriarca más. De su linaje surgiría, siglos después, el majestuoso rey David, y conforme a la fe cristiana, el mismísimo Mesías, Jesús. La Biblia es meticulosa al trazar esta línea de descendencia que conecta las promesas de Dios con la esperanza del mundo. Abraham engendró a Isaac, Isaac, a Jacob, Jacob, a Judá, y de Judá nació su primogénito, Este hijo mayor no era un simple eslabón en la cadena familiar. Él fue el primero en recibir el peso de una herencia celestial, el que debía portar la responsabilidad de mantener viva la promesa que un día traerá salvación a toda la humanidad. Desde su nacimiento, tenía sobre sus hombros un destino glorioso, ser el canal a través del cual se cumpliría el propósito eterno de Dios. Sin embargo, y aquí es donde comienza el drama de su historia, no siempre el que es llamado está preparado para sostener la carga del llamado. Como veremos a continuación, el privilegio de nacer en una posición de honor no siempre viene acompañado de la madurez y el carácter que esa posición exige. Antes de adentrarnos en la figura de y en el desenlace que marcó su destino, es indispensable comprender primero una decisión atrevida y polémica que cambiaría el rumbo de su familia para siempre. Esta decisión no fue tomada por sino por su padre, Judá, cuya elección alteró las raíces mismas de la promesa que Dios había establecido con sus antepasados. Las Escrituras nos relatan que Judá se apartó de sus hermanos, alejándose del círculo familiar que se mantenía firme en las tradiciones del pacto. Su destino lo llevó a la región de Adulam, lejos de los territorios sagrados donde se conservaban las costumbres de sus padres. Allí, trabó amistad con un hombre llamado Hira, un adulamita, y fue en ese entorno donde Judá tomó una resolución que desafió abiertamente las enseñanzas heredadas de Abraham, unirse en matrimonio con la hija de un cananeo llamado Súa. A simple vista, este hecho podría parecer un detalle menor, pero en realidad es profundamente significativo. Los cananeos vivían bajo principios y creencias que chocaban frontalmente con las enseñanzas transmitidas por Abraham. Sus prácticas religiosas, alejadas de la reverencia al Dios verdadero, estaban llenas de idolatría, rituales paganos y costumbres que Dios había rechazado para su pueblo escogido. No debemos olvidar que Abraham, en su tiempo, había advertido solemnemente a su hijo Isaac que no debía tomar como esposa a una mujer cananea. Del mismo modo, Isaac y Rebeca quedaron profundamente angustiados cuando su otro hijo, Esaú, desafió esta instrucción al casarse con mujeres hititas. Ahora, generaciones después, Judá, el portador de la promesa,
parecía repetir los errores del pasado, entrelazando su linaje con naciones ajenas a la voluntad divina. Una decisión que tendría serias repercusiones. Dentro de este escenario de fe debilitada y desobediencia, nació el primogénito de Judá. Su vida comenzó en medio de una dualidad peligrosa, heredero natural de las promesas hechas a Abraham, pero criado en un ambiente saturado por la influencia de culturas que no reconocían al Dios de sus padres. La elección de su padre había sembrado una semilla, y tarde o temprano, sus frutos se harían evidentes. Génesis 38:3 describe su nacimiento con palabras breves y sin grandes detalles. Ella concibió, dio a luz un hijo y lo llamó No obstante, esa simple mención esconde un trasfondo de gran peso. En las sociedades antiguas, ser el primogénito implicaba mucho más que ser el primer hijo. Significaba asumir la mayor parte de la herencia, pero, sobre todo, cargar con la responsabilidad espiritual y moral de guiar a la familia tras la muerte del patriarca. No era simplemente un personaje más en la línea genealógica. Su posición lo convertía en el primer eslabón de una cadena que debía conducir, con fidelidad, hacia el cumplimiento de las promesas eternas. Lo que estaba por suceder revelaría, de manera dolorosa y contundente, que el privilegio sin obediencia no garantiza el favor de Dios. Su historia abriría las puertas a verdades que revelan la seriedad con la que Dios observa el carácter y las decisiones del ser humano. Como primer hijo de Judá, no solo heredaba bienes materiales. Su posición venía cargada de un peso mucho mayor, el privilegio y la enorme responsabilidad de ser el portador de una misión divina. Él debía ser el vehículo a través del cual se cumplirían las promesas hechas siglos atrás a Abraham. Promesas que anunciaban que, por medio de su descendencia, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Solo imagina la carga que eso representaba para un joven. No era un hijo más en la vasta historia del pueblo de Dios. Él estaba llamado a ser la pieza clave en la sucesión del propósito eterno. Su existencia debía asegurar la continuidad de una línea sagrada que, con el tiempo, culminaría en la llegada del tan esperado Mesías. No obstante, la Biblia se mantiene en silencio cuando se trata de su crecimiento. No se nos revelan detalles sobre su niñez, sus decisiones tempranas o qué valores guiaron su desarrollo. Solo podemos intuir lo complejo de su entorno familiar. Por un lado, la herencia de las enseñanzas hebreas transmitidas por su padre. Por otro, la influencia extranjera y pagana que provenía de su madre, hija de un cananeo. Vivió en medio de dos mundos en tensión. Hasta su propio nombre nos habla con ironía de su destino. En hebreo, significa el que vigila o el atento. Sin embargo, lejos de estar alerta al llamado de Dios, su vida se caracterizó por una alarmante ceguera espiritual, que lo llevaría por un camino oscuro. Al llegar a la madurez, Judá decidió que era momento de que formara su propia familia. Eligió como esposa para su hijo a Tamar, cuyo nombre, que significa palmera, refleja nobleza, firmeza y una belleza que trasciende lo físico. Virtudes que, como veremos, resultarían cruciales para lo que el destino tenía preparado. Aunque las escrituras no especifican claramente si Tamar pertenecía a la descendencia de Abraham o a los pueblos cananeos, ese detalle resulta menor frente a lo evidente. Ella entendía el significado y la importancia del propósito divino mucho mejor que los propios hombres de la casa. Su matrimonio con iba más allá de un simple vínculo matrimonial. Era parte de un diseño celestial. Una alianza sellada con la intención de preservar el linaje escogido y mantener viva la promesa que un día traería salvación al mundo. Pero entonces ocurrió lo impensable. Algo tan grave que quedó registrado en la Biblia de manera breve pero estremecedora. Génesis 38:7 lo dice sin rodeos. El primogénito de Judá, desagradó al Señor y el Señor le quitó la vida. Una sentencia breve, sin explicaciones. Solo una frase que cae como un martillo. Sin detalles sobre su conducta, sin advertencias, sin margen para el arrepentimiento. Fue declarado culpable ante los ojos de Dios, y su vida llegó a un abrupto y definitivo final. Su maldad fue suficiente para que la justicia divina actuara de inmediato. Esa única línea no solo marca la conclusión de su existencia, también abre un profundo misterio. ¿Qué pudo haber hecho para convertirse en el primer hombre de la Biblia eliminado directamente por mandato de Dios?
¿Qué clase de transgresión fue tan severa como para provocar una reacción tan fulminante? Sabemos, por lo que revelan las Escrituras, que Dios no es impetuoso ni cruel. Su carácter es de paciencia, misericordia y amor inagotable. Él es lento para la ira y abundante en fidelidad, tal como se proclama en Éxodo 34, 6. Entonces, si Dios decidió actuar de esta manera tan contundente, debe ser porque la maldad de Er alcanzó un nivel realmente alarmante. A pesar de lo grave del asunto, el texto bíblico no nos da detalles específicos. No se revelan sus actos, ni se nos ofrece un retrato claro de su pecado. Sin embargo, a lo largo de la historia, la tradición judía, en especial los escritos del Midrash, ha intentado arrojar algo de luz sobre este oscuro episodio. Una de las interpretaciones más antiguas sugiere que Er cayó en la misma falta que más tarde cometería su hermano Onán. Según esta visión, Er se negó intencionalmente a darle descendencia a Tamar, desperdiciando su semilla cada vez que se unía a ella. ¿La razón? Algunos opinan que deseaba mantener la apariencia y belleza de Tamar intactas, temiendo que el embarazo alterara su físico. Otros, sin embargo, creen que su motivación fue aún más egoísta, evitar tener hijos que pudieran rivalizar con él o reclamar su herencia. Sea cual fuere la verdadera intención detrás de sus actos, lo cierto es que reflejaban un claro desprecio por el propósito divino. Er no solo desobedeció, se opuso abiertamente al plan de Dios para su linaje, convirtiendo su pecado en algo más profundo, una rebelión consciente contra el llamado sagrado que se le había confiado. Algunos estudiosos de las tradiciones judías sostienen teorías aún más inquietantes sobre la conducta de Er. Se dice que pudo haber llevado a su hogar prácticas idolátricas propias de los cananeos, desviando así la pureza espiritual que había sido transmitida por los patriarcas. De ser así, no solo habría contaminado su vida personal, sino que habría puesto en peligro la pureza del linaje que estaba destinado a traer al Redentor al mundo. Otros, por su parte, han sugerido que su pecado pudo haber sido más personal y cruel. Algunos creen que Er fue un hombre violento o abusivo con Tamar, su esposa, faltando no solo a su deber espiritual, sino también al respeto y la compasión más básicos. Lo cierto es que, a pesar de estas conjeturas, el relato bíblico permanece en silencio. Y quizás en ese vacío radique una de las enseñanzas más poderosas de esta historia. La Escritura no se enfoca en describir el pecado en sí, sino en mostrar la gravedad de la respuesta divina. Lo importante no es lo que Er hizo en detalle, sino cómo Dios vio su corazón y decidió actuar. Porque a los ojos del Señor, no solo cuentan nuestras acciones externas. Lo que verdaderamente pesa es la condición interna de nuestro espíritu, nuestras intenciones más profundas. Y en el caso de Er, esas intenciones fueron tan perversas, que provocaron un juicio inminente. La sentencia fue rápida, sin apelación ni advertencia. El castigo, irrevocable. Er, quien había nacido con la responsabilidad de ser la primera piedra en la construcción del linaje mesiánico, se convirtió en el primero en ser apartado por Dios. Su fracaso no solo fue personal, sino que afectó el rumbo de toda una generación. La muerte repentina de Er dejó algo más que dolor en su familia. Su partida abrió una herida en la genealogía de la promesa, un vacío peligroso que no podía permanecer sin solución. Según las costumbres ancestrales, la línea debía continuar. La desaparición de un heredero no solo era una tragedia personal, sino también una amenaza para el legado espiritual que debía preservarse. Por eso, en situaciones como esta, existía una práctica tan antigua como necesaria, que más tarde sería formalizada en la ley mosaica en Deuteronomio 25, el matrimonio por levirato. En aquella época, la idea de que un linaje se extinguiera era impensable. Si un hombre moría sin dejar hijos, la responsabilidad recaía sobre su hermano. Él debía tomar a la viuda como esposa y concebir un hijo en nombre del difunto. Este hijo no solo llevaría el apellido de su padre fallecido, sino que también aseguraría que su nombre no desapareciera entre su pueblo. Después de la muerte de Er, Judá se encontró obligado a cumplir con esta antigua tradición. Llamó entonces a su segundo hijo, Onán, y le ordenó sin rodeos: debes unirte a la esposa de tu hermano y darle descendencia en su nombre. Onán, aunque aceptó externamente su rol, no estaba dispuesto a entregarse por completo a este mandato. Él entendía perfectamente las implicaciones. Si Tamar daba a luz un hijo,
ese niño no sería considerado suyo, sino de su hermano Esto significaba que las bendiciones y derechos del primogénito pasarían al hijo de Tamar y no a él. Movido por un profundo egoísmo, Onán decidió sabotear el propósito divino. Cada vez que se acostaba con Tamar, interrumpía el acto, derramando su semilla, negándole así la posibilidad de concebir. Su actitud no pasó desapercibida ante los ojos de Dios. El acto de Onán no fue solo una desobediencia a las costumbres de la época. Fue un acto de abierta rebeldía contra el plan de Dios para preservar la descendencia prometida. Su egoísmo fue tan grave que, una vez más, la respuesta divina fue inmediata y contundente. Onán también fue eliminado. 2 hermanos. 2 muertes. Una misma raíz, la resistencia humana a someterse a los propósitos de Dios. La familia de Judá se encontraba ahora en un abismo de incertidumbre. La promesa divina, que parecía sólida e inquebrantable, comenzaba a tambalear. Con 2 de sus hijos muertos por su desobediencia, Judá no podía evitar que el miedo se apoderara de él. Solo le quedaba un hijo, Sela, pero la idea de que él también sufriera el mismo destino lo aterrorizaba. Por temor y desesperación, Judá se enfrentaba a un dilema que pondría en juego el futuro mismo de la línea prometida. En vez de apoyarse en la promesa y en la fidelidad de Dios, Judá se dejó dominar por el miedo. Movido por sus propios temores, tomó una decisión puramente humana. En lugar de honrar la ley del levirato, optó por apartar el problema. Le dijo a Tamar: «Quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Sela sea lo suficientemente mayor». Sin embargo, detrás de esas palabras se ocultaban otras intenciones. La Escritura deja al descubierto la verdad. Judá, temiendo que su último hijo corriera la misma suerte trágica que sus hermanos, jamás pensó realmente en cumplir esa promesa. Era una excusa para ganar tiempo, o quizás para enterrar el asunto en el olvido. Tamar, fiel y obediente, aceptó sin cuestionar. Regresó a la casa de su padre, confiando en que el tiempo traería justicia. Pero lo que comenzó como una espera paciente se transformó en años de silencio y abandono. Los días se volvieron meses. Los meses, largos años. Sela creció. Alcanzó la edad en que podía tomar esposa. Y aún así, nada cambió. Judá cayó. Su compromiso se desvaneció en promesas rotas. Mientras tanto, Tamar seguía atrapada en la sombra de su viudez. Sin esposo. Sin hijos. Sin protección. Aislada y relegada, parecía condenada a un futuro vacío, lejos de la esperanza y del propósito que una vez estuvieron a su alcance. En este punto de la historia, la tensión alcanza su punto máximo. Es uno de los pasajes más dolorosos y determinantes de toda la Biblia. Aquí no hay ejércitos enemigos ni guerras externas. El verdadero conflicto brota desde dentro, desde el temor, la debilidad y la falta de fe de quienes habían sido llamados a preservar la promesa. La línea que debía llevar al nacimiento del Mesías estaba ahora en serio peligro. No por adversarios extranjeros, sino por la falta de compromiso de los propios depositarios de la herencia divina. Tamar, al percatarse de que Judá jamás cumpliría lo prometido, se vio empujada a un callejón sin salida. Viuda por segunda vez, sin descendencia y sin perspectivas, su dolor trascendía lo personal. No era solo su vida la que estaba en juego, sino la continuidad de una promesa ancestral. Ella entendió que el futuro de la línea sagrada pendía de un hilo, y que, si los hombres fallaban, alguien debía actuar. Cuando los hombres elegidos fallan en su misión, Dios no abandona su plan. En esos momentos críticos, Él suele levantar a quienes nadie esperaría. Esta vez, no serían los líderes ni los herederos los encargados de salvar el legado, sino una mujer, olvidada y menospreciada, quien decidiría intervenir. Una viuda dejada de lado, dispuesta a restaurar lo que 3 hombres habían echado a perder con su egoísmo y desobediencia. Consciente de la gravedad de la situación y sabiendo que Judá había abandonado su responsabilidad, Tamar no se dejó consumir por la desesperanza. En lugar de resignarse, tomó una decisión valiente, arriesgada e inusual. Una elección que muchos considerarían impensable, pero que sería clave en la historia del pueblo de Dios. Supo que Judá, quien recientemente había quedado viudo, se dirigía a Timnat. Iba a participar en la esquila de sus ovejas, una época festiva en la que los hombres solían relajarse,
celebrar y dejarse llevar por los placeres. Tamar, entendiendo el carácter débil y predecible de su suegro, ideó un plan cuidadosamente calculado. Decidió cambiar su apariencia. Se despojó de las ropas que la identificaban como viuda y se cubrió con un velo que ocultaba su identidad. Luego, se colocó en un sitio estratégico, la entrada de Enaim, justo en el camino que Judá tomaría. Allí se presentó como lo haría una prostituta de culto, una figura habitual entre los cananeos, que solían ofrecer servicios en honor a sus falsos dioses. Judá pasó por el lugar, la vio, pero no la reconoció. Lo que sus ojos percibieron fue solo una mujer en apariencia común, y su deseo fue inmediato. Sin sospechar quién era en realidad, se le acercó con intenciones claras y le propuso pasar la noche juntos. Tamar, actuando con gran inteligencia, no aceptó de inmediato. Con astucia, le puso una condición: ¿qué me darás a cambio de estar conmigo esta noche? Judá le prometió un cabrito de su rebaño como pago, pero ella, sabiendo que debía asegurar una garantía inmediata, exigió una prenda que lo comprometiera. Judá accedió. Le entregó 3 artículos personales que representaban mucho más de lo que parecía. Le dio su sello, que utilizaba para autenticar documentos importantes, el cordón que sostenía dicho sello y su bastón, objeto que no solo le servía para apoyarse al caminar, sino que llevaba grabadas marcas que lo identificaban como su dueño. Luego de consumado el encuentro, Tamar no perdió tiempo. Volvió a su hogar, se vistió nuevamente como viuda y esperó en silencio. Sabía que había dado un paso arriesgado, pero estaba decidida a cumplir su propósito. Pasaron los días y Judá envió al adulamita, su amigo cercano, para entregar el cabrito prometido y recoger sus objetos. Sin embargo, el plan de Tamar se mantuvo en secreto. La supuesta prostituta no estaba por ninguna parte. Los habitantes de Enaim aseguraron que nunca habían visto a nadie así. Tamar había desaparecido sin dejar rastro, pero había dejado en su poder las piezas clave que cambiarían el rumbo de su historia y la de toda la descendencia prometida. 3 meses después, los rumores se convirtieron en un escándalo que estremeció a todos. Las voces comenzaron a esparcir la noticia como fuego en el campo: Tamar, tu nuera, ha caído en desgracia. Está embarazada y ha cometido adulterio. La reacción de Judá no se hizo esperar y fue brutal. Sin mostrar compasión ni detenerse a investigar, dictó una sentencia severa y despiadada: sacadla fuera y que sea quemada viva. No hubo espacio para la misericordia. El juicio fue inmediato, y la condena parecía definitiva. En apariencia, todo indicaba que el audaz plan de Tamar se había venido abajo. Ahora, atrapada por las mismas normas que regían la cultura de su tiempo, estaba a solo un paso de ser ejecutada públicamente. La multitud se preparaba para presenciar lo que parecía un final trágico. ¿Así acabaría todo? ¿Estábamos ante un castigo justo o a punto de ver uno de los desenlaces más sorprendentes y reveladores de toda la historia bíblica? Fue en ese instante decisivo, con la muerte respirándole en la nuca, cuando Tamar jugó su última carta. Mientras era llevada al lugar donde sería ajusticiada, envió discretamente un mensaje a Judá. No usó palabras acusadoras ni clamó por su inocencia. Solo hizo llegar 3 objetos que hablaban por sí solos: el sello, el cordón y el bastón que Judá le había entregado aquella noche sin saber a quién se acercaba. Junto a ellos, Tamar envió una frase cargada de verdad y sabiduría: del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy embarazada. Te ruego que reconozcas de quién son este sello, este cordón y este bastón. Detente e imagina ese instante. Judá, rodeado de una multitud sedienta de justicia, dispuesto a castigar severamente a su nuera, recibe los objetos. Su mirada se posa sobre cada uno de ellos, y el golpe de realidad es instantáneo. No necesitó explicaciones. Al sostener aquellos artículos tan personales, el peso de su error cayó sobre él como un muro que se derrumba. El aire se volvió denso. Nadie se atrevía a hablar. La tensión podía sentirse como un filo cortante. Tamar estaba en la cuerda floja entre la vida y la muerte, hasta que Judá rompió el silencio. En un acto de humildad sin precedentes, y expuesto ante todos, Judá no buscó excusas. No culpó a Tamar ni a las circunstancias. No trató de encubrir lo que había hecho. Con el corazón quebrantado, reconoció su pecado y pronunció unas palabras que quedarían para siempre grabadas en las Escrituras:
Ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Sela. Aquel momento no solo salvó la vida de Tamar. Fue un giro inesperado que transformó la vergüenza en justicia, y expuso que a veces, incluso los elegidos, deben humillarse para que el plan de Dios siga su curso. Aquel instante se convirtió en un testimonio público. No fue una simple admisión, sino una rendición completa del orgullo. Judá, expuesto ante todos, aceptó no solo su relación con Tamar, sino también su grave falta al no haber cumplido su responsabilidad como padre bajo la ley del levirato. La frase que pronunció resonó con fuerza: «Ella es más justa que yo». Palabras cargadas de peso y significado. Con esta confesión, Judá reconoció lo que había intentado ignorar. Comprendió que, aunque la estrategia de Tamar pudo haber sido poco convencional y hasta desconcertante para algunos, sus motivos eran puros. Ella había hecho lo necesario para salvaguardar la continuidad de la familia y honrar el plan divino. Por esa razón, Tamar fue exonerada. Su vida fue perdonada y su embarazo siguió adelante como debía ser. Pudo haber sido el final de la historia. Una justicia restaurada, un nombre reivindicado y un linaje que seguiría su curso. Sin embargo, el relato estaba lejos de concluir. Un acontecimiento inesperado en el nacimiento de sus hijos añadiría una dimensión profética que cambiaría todo. Cuando finalmente llegó el día del parto, Tamar se enfrentó a una sorpresa que nadie podía haber anticipado. Llevaba en su vientre no solo un hijo, sino gemelos. Durante el trabajo de parto, uno de los bebés adelantó su mano. La partera, siguiendo la costumbre de marcar al primogénito, ató un hilo rojo en su muñeca y proclamó: «Este es el que ha salido primero». Pero en un giro tan repentino como desconcertante, aquel pequeño retiró su mano y, contra toda expectativa, su hermano fue quien finalmente emergió primero al mundo. A este se le dio el nombre de Fares, o Peretz en hebreo, que significa ruptura o brecha. El segundo, quien había sido marcado con el hilo escarlata, fue llamado Sera, cuyo nombre evoca la idea de resplandor o amanecer. A simple vista, esta escena podría parecer un detalle curioso del nacimiento, pero en realidad encierra un simbolismo profundo que refleja cómo obra Dios a lo largo de toda la historia de la redención. Sera, marcado para ser el primero, parecía destinado a liderar, pero fue Fares quien rompió el esquema natural y tomó su lugar. Una vez más, el Señor mostró su preferencia por lo inesperado. Este patrón divino, donde el improbable se convierte en el elegido y el humilde es exaltado, se repite una y otra vez en las Escrituras. Dios abre caminos en los lugares menos esperados y elige a aquellos que el mundo jamás consideraría. Este principio divino es un tema recurrente a lo largo de toda la Biblia. Una y otra vez, Dios rompe con las expectativas humanas y elige a quienes parecen menos probables. En lugar de favorecer al que la lógica señalaría como el primero, escoge al que está en la sombra. Prefiere al inesperado antes que al obvio, al rechazado antes que al favorito. Ejemplos de esto abundan en las Escrituras. Abel, y no Caín, fue aceptado por su ofrenda. Isaac fue escogido en lugar de Ismael. Jacob, el menor, recibió la bendición sobre Esaú, el mayor. José, despreciado y vendido por sus hermanos mayores, se convirtió en el salvador de su familia. Y David, el pequeño pastor ignorado entre sus hermanos, fue ungido como rey de Israel. Así, siguiendo este mismo patrón divino, Fares, hijo de una unión tan sorpresiva como polémica entre Tamar y Judá, se convirtió en un eslabón crucial en la cadena de la redención. Lo que comenzó como un giro dramático terminó por establecer su lugar en la historia. De Fares surgirían los líderes de la tribu de Judá, y generaciones más tarde, el rey David, de cuyo linaje nacería el Mesías. La historia de y Tamar nos revela una verdad tan incómoda como poderosa. Cuando el plan inicial se ve frustrado por la desobediencia del hombre, Dios no se detiene. Él ya tiene previsto un camino alternativo. El plan B de Dios no es un ajuste de último minuto, muchas veces es aún más glorioso y lleno de gracia que el primero. El primogénito de Judá, estaba destinado a continuar la línea sagrada. Sin embargo, su vida terminó abruptamente y sin descendencia. Su nombre, que debió haber resonado con honor en la genealogía, quedó reducido a una breve mención en la historia bíblica. Para la mayoría, es apenas un susurro en la narrativa de la redención. No obstante,
Su legado, irónicamente, es profundo. No por lo que hizo en vida, sino por el espacio que dejó tras su muerte. Su ausencia desató una serie de eventos que revelaron lo peor y lo mejor de los involucrados: la maldad egoísta de Onán, el temor y la pasividad de Judá, el valor astuto de Tamar y, sobre todo, la incansable fidelidad de Dios para con su propósito eterno. Representa al hombre que lo tuvo todo a su alcance: posición, promesa y oportunidad, pero que lo perdió todo debido al pecado. Su caída es una advertencia contundente acerca de lo que sucede cuando el privilegio espiritual no se honra con obediencia y temor de Dios. Muchos años después, mientras el pueblo de Israel vagaba por el desierto, se llevó a cabo un censo. El libro de Números, en el capítulo 26, lo registra. En la lista de las familias de Judá, no figura con descendientes. Su lugar había sido tomado por los hijos de Fares, quienes no solo continuaron la línea, sino que se convirtieron en un clan numeroso e influyente dentro del pueblo. La línea prometida no siguió su curso natural a través de el primogénito legítimo. En su lugar, fue Fares, hijo de un acto que en cualquier otro contexto habría sido escandaloso, quien aseguró la continuidad del plan de salvación. Dios, una vez más, demostró que Él no está atado a las normas humanas, y que su propósito se cumplirá, incluso si para ello debe levantar a los inesperados para escribir la historia más grande jamás contada. Tal vez, entre todas las enseñanzas que nos deja la vida de la más importante es esta: en los planes de Dios, nadie es absolutamente imprescindible, pero todos estamos invitados a participar. Su propósito se cumplirá sin importar las decisiones humanas. Sin embargo, Él nos ofrece la oportunidad de ser parte activa de su historia eterna. El relato no concluye con Fares. Al contrario, es ahí donde la línea de esperanza continúa y se fortalece. El libro de Ruth nos guía a través de la genealogía sagrada. Fares fue padre de Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón y Salmón a Booz. Booz, aquel hombre íntegro, se unió en matrimonio con Ruth, una mujer moabita. De su unión nació Obed, el padre de Isaí, quien a su vez engendró a David, el hombre que Dios llamó conforme a su corazón. A través de David, se selló una promesa inquebrantable, que de su descendencia se levantaría un trono eterno. Así fue como esta línea, tejida con hilos de dolor, fe y redención, siguió su curso hasta llegar al momento más glorioso de la historia, la venida de Jesús, el Mesías, conocido como el Hijo de David y el Salvador del mundo. Cuando el Nuevo Testamento abre sus páginas, nos encontramos con una afirmación contundente. El Evangelio de Mateo inicia con estas palabras llenas de peso: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y entre los nombres que aparecen en esta lista, destaca un detalle sorprendente en Mateo 1:3: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zera. Entre tantos hombres mencionados, solo un puñado de mujeres forman parte de esta línea. Tamar es una de ellas. ¿Por qué su nombre quedó grabado en la genealogía del Mesías? La respuesta es conmovedora, porque cuando todo parecía perdido, ella se atrevió a creer y actuar. Su fe y determinación preservaron la línea prometida en un momento en que los hombres habían fracasado. Así, la historia que comenzó con el pecado y la rebelión de encontró su redención siglos más tarde en el nacimiento de Jesús. Donde abundó el pecado, la gracia de Dios superó toda medida. De la muerte surgió vida, de la injusticia brotó justicia, y del error humano emergió la más pura redención. Este no es solo un patrón aislado. Es la esencia misma de la historia bíblica. Una y otra vez, Dios toma lo roto, lo despreciado y lo improbable para llevar a cabo sus planes más gloriosos. Y este patrón encuentra su punto culminante en la cruz, donde Jesús mismo se convirtió en el camino hacia la vida eterna. La vida de nos deja una advertencia y, al mismo tiempo, una oportunidad. Podemos desperdiciar el privilegio espiritual que Dios nos da, o podemos ser como Tamar, dispuestos a luchar por el propósito divino, aun cuando todo parezca en ruinas. Curiosamente, cuyo nombre significa vigilante, no supo cuidar ni su corazón ni su misión. Su ejemplo nos invita hoy a reflexionar profundamente sobre nuestras propias decisiones, nuestra fidelidad y nuestro papel en la historia que Dios sigue escribiendo. ¿Y tú, ya conocías esta historia? Te invito a dejar en los comentarios lo que más te impactó de esta narrativa llena de giros inesperados, justicia y gracia divina.
Comparte este video con alguien que necesita entender que, incluso los errores más oscuros del hombre, pueden ser usados por Dios para manifestar su gloria y llevar a cabo su propósito eterno. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Nos vemos en el próximo video. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.